¿sí? Esto que traje acá, este gráfico, es uno de los principales errores que tiene cuando uno comienza un emprendimiento, ¿sí? Que le sucede a la mayoría de las pymes, y se los voy a explicar rápidamente. ¿Con qué se encuentran? Ustedes se encuentran acá, tenemos el tiempo, la línea del tiempo, ¿sí? Y tenemos también, fíjense, inversiones y recuperación. Esto es lo fundamental que hay que pensar. ¿Con qué me encuentro acá? Acá estoy en el momento cero, ¿sí? Entonces, empecé en el momento cero. Ahora, el momento cero cuando comienzo la actividad. Pero yo ya, antes de empezar la actividad, antes de mostrársela al mundo, ya la empecé. ¿O no? Tuve que invertir en publicidad, tuve que hacer un desarrollo, investigación. Todo eso lo tuve que hacer anteriormente, ¿no? Ahora, todo eso es plata. Es dinero que tuve que hacer. Es dinero que puede ser o en tiempo, como dice acá, o tuve que invertir en cosas. Ahora, lo primero que sucede es que la gente a veces, cuando vos tenés la pyme, que no se olvida de todo ese tiempo, dinero y todo lo que invirtió antes de haber empezado la actividad, y entonces muchas veces se equivoca con que lo que empezás a ganar acá es ganancia. En realidad no hay ganancia. No hay ganancia. Y esa ganancia finalmente puede llegar a suceder, si ustedes lo miran acá, fíjense, puede ser realmente en el cuarto, quinto año, depende de lo que estés haciendo, ¿sí? Entonces vos tenés que pensar, y eso es lo que tenés que tener más o menos siempre como una lógica. Todo esto que el dinero que estás invirtiendo ahora no es ganancia, va a ser en un tiempo propicio. Después de haber recuperado todo ese dinero que invertiste, recién podés pensar que hay una ganancia. Si no, no. Y que ustedes, si prestan atención a las pymes, cuando no están muy orientados, ¿qué hacen? Desde el primer momento dicen, pero no tengo que pagar alquiler, no tengo que, ¿no? Digo, consiguieron cosas. Sí, conseguiste cosas, pero esas cosas que conseguiste, no, todavía no. O sea, tenés que esperar, ¿sí? Tenés que esperar porque eso también lo tenés que tener en cuenta como un gasto y tenés que buscar la manera de que eso, finalmente, cuando pase el tiempo y que hayas tenido como reinversiones en tu negocio, puedas pensarlo como una ganancia. Pero para eso va a pasar tiempo. No es todo desde el momento cero hasta acá. Les hablo de esto porque finalmente lo que sucede con muchos emprendimientos es que antes de llegar a esta cima, terminan cerrando, ¿sí? Y es una cosa muy común que pasa, ¿eh? No les cuento algo. Entonces siempre tienen que tener en cuenta, independientemente de cuál sea el gráfico, tienen que tener en cuenta eso. El gasto que invirtieron antes, del que sea, incluso de publicidad y demás, cuánto lo voy a recuperar y finalmente hasta dónde puedo pensar que estoy haciendo realmente es una ganancia lo que tengo y no es un costo que todavía venía pensando anteriormente con todo lo que invertí, ¿sí? Con todo el dinero que movilicé, pero les digo que movilicé de más, en muchas cosas, ¿sí? Y si esto también lo podría traer algo que ustedes deben haber visto en otras materias, que es el know-how de una organización, ¿sí? ¿Qué es el know-how? El saber y el hacer. Que se la transmite el conocimiento. El conocimiento. Dentro de una organización, ¿el conocimiento es ya? No. Hay una curva también que uno lo puede relacionar con la curva de aprendizaje, ¿sí? Hay una curva de aprendizaje. Yo empecé acá y seguramente cuando empecé en el negocio no conozco todas las cosas que pasan. Finalmente, y ni siquiera, supónganse que ustedes se asocian a otras personas, las que sean, ¿con qué se encuentran? Porque todavía no se conocen. Una cosa es conocerse con una persona y otra cosa es trabajar juntos, y otra cosa es tener en común, buscar objetivos en comunes y haber vivido cosas, e incluso contratar gente de otro lado, ¿no? Contratar gente para que trabaje con vos. Todo eso se llama know-how, ¿sí? Todos esos procedimientos, esa experiencia que vas adquiriendo, no la adquirís en el momento cero, la adquirís después. Recién después se vuelve óptimo esto. Y entonces también lo tenés que tener en cuenta. No podés buscar la optimización de lo que haces en el primer momento. Todas estas cosas parecen sencillas, pero cuando uno se pone y lo lleva a la realidad, a veces se olvida de todo esto, ¿no? Pero ¿por qué se olvida? Porque nosotros lo que nos pasa es que queremos que sea ahora, ya. Que sea, que el éxito que tengamos en el emprendimiento lo tengamos y que sea prontamente. Primera frase que les traigo, primera imagen, ¿no? La deben conocer a Mafalda. Y no sé si lo dice Mafalda, ¿no? Pero encontré que lo decía Mafalda.
pero en la administración se habla mucho acerca de eso, de la importancia. Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Esa es la primera cosa que nos sucede con el tiempo a nivel personal. Siempre, y en las organizaciones también nos sucede. ¿Qué pasa en las organizaciones? Y no dejas tiempo. A ver, lo que sucede es esto: te agobias, las organizaciones se agobian con todo lo que tienen que solucionar día a día. ¿Sí? Es una realidad, tenés que solucionar cosas. Tenés que pagar a los empleados, tenés que pagar alquiler, tenés que pagar cosas, ¿sí? Tenés que pagar muchas cosas. O sea, digo, solucionar cosas además de pagar, ¿no? Solucionar un montón de cosas que son cotidianas. Pero eso es lo urgente. Y eso es lo importante, no es lo urgente. Entonces, eso hace que a veces te olvides lo importante. ¿Qué sería lo importante? Pensar por qué estoy haciendo este emprendimiento, para qué lo estoy haciendo y a dónde quiero llegar con ese emprendimiento. ¿Sí? Eso es una cosa muy diferente. Y entonces, lo primero que hay que hacer, no primero, ¿no? Sino continuamente, hay que reverlo, es pensar en eso. Una cosa es esto, cómo lo voy a solucionar, sino lo que tengo que hacer es disociar aquellas cosas que son urgentes, que las tengo que solucionar, pero también tengo que pensar en aquellas cosas que son importantes. ¿Sí? Las dos cosas van de la mano, pero siempre en mi cabeza lo tengo que tener disociado. ¿Sí? Porque lo que termina pasando en una empresa es que te termina agobiando y te termina invadiendo todo esto que tenés que solucionar ahora y olvidaste el punto de cuál era lo que tenías que hacer a futuro y por qué estabas haciendo ese emprendimiento. ¿Sí? Entonces fíjense que a pesar de ser Es la eterna lucha esa, es la eterna lucha en el la eterna lucha de pensar en estas cosas, ¿no? Y a nivel personal también lo tenés que pensar así. ¿Cómo hago para utilizar mejor el tiempo? ¿Sí? Una de las cosas es ¿cómo podés hacer para que tu tiempo y que el tiempo que vos tenés sea más práctico y te sea útil a vos mismo? Y lo que tenés que hacer, una de las primeras cosas es eso: pensar y reflexionar. Esto es lo urgente y esto es lo importante. Cuando tengo disociado, dividido esas dos cosas, entonces a partir de ahí puedo buscar prioridades. Estas son las prioridades para cada una de estas cosas. Y lo tengo que tener en claro, y eso a veces en las organizaciones no es tan claro. Y a nivel personal tampoco. ¿Sí? Siempre esto que yo les digo, del que tiene que ser ya y tenemos que mostrar cosas hacia los demás, las tengo que mostrar ahora, y eso no es tan así, ¿no? Tengo que tener esa claridad mental, entonces esa claridad mental me hace que yo tenga esas dos posibilidades. Por eso que también les da el ejemplo del gerente, ¿no? Una cosa es lo que estás viviendo hoy y todo lo que tenés que solucionar a diario, pero vos también tenés que estar pensando lo que vas a hacer allá dentro de 20 años o dentro de 10. Y ustedes tienen que, eso que es una idea, porque dentro de 10 años, dentro de 5 nadie sabe lo que va a hacer. Ustedes me podrían decir eso, sí, nadie lo sabe. Pero una cosa es la persona, hay una diferencia entre la persona que sabe o que tiene una idea personal acerca de lo que quiere dentro de ese tiempo, y otra muy distinta es que está pensando y va a decir, algo va a salir, ¿sí? Algo vendrá, seguramente espero que sea mejor. Con eso no alcanza. Y la otra un gran concepto también acerca del tiempo es eso. Yo recuerdo que siempre lo traigo a la memoria porque una charla con una amiga, ella me decía que había empezado a estudiar muy tarde una carrera, entonces pensaba en esto. Entonces había hablado con la psicóloga y la psicóloga le dijo más o menos esto, ¿no? No abandones un sueño por el tiempo que te llevará. El tiempo pasará igual. ¿Sí? Entonces uno cuando tiene en la vida elige las dos cosas. O esperar, seguir pensando que el tiempo, que ese no es el tiempo para hacer tal actividad, pero sin embargo después te encontrás con que la vida sigue igual, ¿no? Entonces, no importa, lo que tenés que hacer es decir, bueno, el tiempo va a pasar igual, pero yo estoy haciendo lo que me gustaría estar haciendo. O lo más parecido a lo que tendría que estar haciendo. No estoy haciendo la vida que no quiero, ¿no? Estoy haciendo esto que quiero hacer. Porque indefectiblemente la vida, el tiempo pasa igual. ¿Sí? Pero hay una diferencia muy grande entre hacer lo que a uno le gusta hacer y otra que vivir por vivir, ¿no? Sí, de liderar tu vida y por ahí dejarte llevar por una inercia que te va llevando de una manera, o que vos realmente elijas a conciencia, donde seguramente va a rendir. Porque si estás haciendo algo que es un sueño que vos tenías, y seguramente tarde o temprano, capaz que no llegás a ese sueño tal como te lo imaginaste, pero andás muy cerca. ¿Sí? Ahora, si no ni siquiera hasta eso, y vivís igual. ¿Sí?
Entonces uno puede decir, no, pero tengo que hacer las cosas y ya no es mi tiempo. Una de las cosas que le puedo decir es, en promedio la gente, ustedes saben, la longevidad de vida, ¿no?, cada vez es más alta. O sea que si uno lo piensa en promedio de tiempo, que si no lo haces ahora, no lo vas a poder hacer nunca más. Y yo te digo, vas a tener que vivir hasta, probablemente vamos a poder vivir hasta los 90. O sea que si vos calculás todas las vidas que uno puede hacer, de cosas que podría hacer, y me parece que tenés un montón de vida, ¿no?, en promedio de vida útil que puedes hacer un montón de cosas. Que seguramente no es lo mismo hacer a una edad que otra, pero a veces también tiene que ver con si realmente eso que hiciste. Ahora, yo creo que si uno llega a una meta y esa meta era la que quería, y estás en ese momento justo cuando llegaste, yo creo que todo lo demás ya no te importa porque llegaste donde vos querías, ¿no? Ese momento no te lo va a quitar nadie. Que pueden ser 5 minutos, ¿no? Esto, ustedes lo ven, no sé, la gente que hace deporte, están años, meses practicando. Pero esos 5 segundos de llegar a donde tenían que llegar, ese momento de gloria, ya está. Todo lo otro, lo que tardaste en llegar, valió la pena. Aunque haya sido lo que haya sido que tenías que hacer. Cada uno tiene una cosa distinta, ¿no? Cada uno tiene un sueño distinto por hacer, pero sin embargo, fíjense la importancia de eso. Esa sensación que vos vivís para vos, que te regalás vos, no se puede comparar con nada, ¿no? Nuestros miedos, ya paso al otro punto. Piensen que voy pasando rápido, que es, ¿no?, una charla más o menos así. Nuestros miedos. Hay un montón de autores que referencian acerca de nuestros miedos. ¿Con qué nos encontramos con lo primero? Hay 2 tipos de miedo también, o por lo menos uno podría clasificar 2 tipos de miedo. Uno que son los miedos sociales, ¿sí? ¿Cuáles son los miedos sociales principales? Hay un autor, que es Duby, que hizo un libro interesante acerca de eso, que hizo una comparación entre los miedos que tenía la gente en el año 1000, ¿sí?, y las personas del 2000, ¿sí? Y hizo el libro a través de imágenes. Es interesante el libro, lo pueden encontrar igual, Duby, y está bueno porque simplemente lo retratan en imágenes del año 1000 y del año 2000, ¿no? ¿Cuáles serían los miedos los principales? Y los miedos sociales que tenemos son el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad, ¿sí?, el miedo al aislamiento, el miedo a la exclusión. Los mismos miedos, distintas personas, distintas épocas. Pero los miedos están igual, ¿sí? Somos distintos, pero sin embargo el ser humano se parece a aquel con el que nos parecemos nosotros, ¿no? Pero esos son los miedos sociales que todos tenemos. Y también después tenemos miedos que son miedos personales. Y cada uno construye su miedo, o no lo construye, ¿no? Está ahí por distintas cosas. Por su historia personal, por su vida, experiencias que vivió, ¿sí? Todo eso hace que tengas distintos miedos. Y el principal miedo, entre los principales miedos que todos tenemos, que son nuestros, tiene que ver con eso, con el miedo al fracaso, ¿sí? El miedo al fracaso que tiene que ver con equivocar, principalmente, ¿sí? Nosotros, cada uno de ustedes le debe pasar que hay que aceptar primero que todos tenemos miedo, ¿sí? A distintas cosas todos tenemos miedo de distintas formas, pero están. Y una de las cosas es esta, ¿no? El principal miedo es el miedo a equivocarte, pero tiene que ver con que esta frase me parece como interesante o buena, en el sentido de que el único hombre que no se equivoca es aquel que nunca hace nada, ¿sí? Cuando vos empezás algo, cualquier actividad que realices, de la forma en que la realices, tenés que asumir o tenés que tener como en esa cajita de cosas que pueden suceder, que también te podés equivocar. Y tenés que tener la posibilidad de permitirte equivocar, de no que sea un castigo la equivocación. No tiene por qué ser así, ¿sí? Te podés equivocar, es parte de cualquier actividad, cuando uno comienza algo, pero también una cosa es equivocarse y perdonarte por esa equivocación, y otra cosa es no saber perdonarte a tiempo con eso que te equivocaste, y decir, listo, yo me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. Esto no era para mí porque no sirvo, ¿sí? No tiene que ser así, sino pensar que te vas a equivocar, y esa equivocación puede ser conjunto, porque puede ser con un grupo que empezaste a hacer cosas, o puede ser personal. Pero el fracaso es parte de nosotros,
Y les vuelvo a decir, quizás porque no era el tiempo para hacerlo, o porque quizás no era la forma más adecuada en este momento, pero capaz que buscando otra forma lo vas a encontrar. Entonces, el punto es que todos nos equivocamos, pero no es lo importante, sino qué hacemos con eso que nos equivocamos. Algunos lo utilizan como experiencia, lo utilizan para hacer algo mejor, y otros simplemente se quedan ahí, se quedan estáticos, porque dicen que ya con esto hasta acá llegué con eso, ¿no? Señor que lo deben haber visto, ¿sí? ¿Lo conocen a Alva Edison? Él dijo esta frase, no creo que lo haya dicho exactamente de esta forma, porque ha pasado tanto tiempo y se ha utilizado tanto que lo debe haber hecho de otra forma, ¿no? Pero sin embargo, sirve como a un punto práctico, sirve, ¿no? ¿Qué dice este señor? No fracasé, solo descubrí 900 maneras de cómo hacer una bombilla. ¿Sí? ¿Qué le sucedió a este señor? Bueno, probó casi, supongamos que no son 900, pero supongamos que son menos, materiales para poder hacer los focos. ¿Vieron los focos de luz? ¿Vieron que tiene adentro ese filamento? Bueno, ese filamento, este señor probó un montón, experimentó de 1000 maneras, hasta que encontró finalmente, según la historia, ¿no? La historia, como lo cuenta, en la historia 1000 o cerca de ese punto, encontró esa forma. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese desistido de hacer tal cosa? Aquello que quería. Y sin embargo, obviamente sabemos el resultado. Nunca hubiese llegado a ser conocido. Sin embargo, él lo que dice es eso, ¿no? De otra forma, seguramente, que no es eso lo importante, sino que el probar y va descubriendo que esa no era la forma, pero había una forma para hacerlo. Y cuando lo consiguió, por eso se hizo tan famoso, ¿no? Pero una de las cosas es eso. Miedo, a superar ese miedo, a equivocarte, a fracasar en lo que haces y poder hacerlo de otra forma. Porque no hay una sola forma de hacer las cosas y tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? Y el know-how, eso que comentaban ustedes, tiene que ver con eso. Cuando ustedes pueden tener dos organizaciones que sean exactamente igual. A ustedes, supongamos, yo siempre doy el ejemplo de una panadería, que viene también a colación, ¿no?, de la comida. Ustedes pueden tener dos panaderías iguales, 5 personas haciendo tal actividad y 5 personas haciendo tal otra, ¿no? Dos panaderías con 5 personas, supongamos, y a los dos le damos las mismas herramientas, le damos, ¿no? Todo para poder producir ese pan, supongamos. Ahora, ¿van a ser igual lo que produzca uno que otro? No. Ese know-how, esa capacidad que tiene esa empresa es lo que lo hace auténtico del otro. ¿Sí? Y no va a haber ninguna otra persona, ningún otro grupo que pueda hacer la misma forma. Aunque vos tengas las mismas herramientas. ¿Sí? Y eso es lo que tenés que rescatar de lo que vos hacés para poder potenciar eso. ¿Sí? Ninguno puede hacer las cosas de la misma forma que cada uno de nosotros. Y ni eso ni hablar, el know-how es importante en una organización cuando además de hacerlo, sabés por qué lo haces. Cuando comprendés la clave de por qué sos exitoso haciéndolo de tal forma y lo podés transmitir a otro, ahí es cuando también tuviste tu punto de evolución y pudiste comprender qué estabas haciendo y lo podés transmitir. ¿Sí? Otra historia. ¿Conocen la historia del elefante? No es Trompita, ¿eh? Ni tampoco es Jumbo, ¿eh? No. Dumbo. Bueno, Dumbo tampoco es Dumbo, sino es otro elefante y tiene que ver con una historia acerca de relacionarlo con los miedos. Muy sintéticamente, ¿de qué trata la historia? Bueno, imagínense un elefante. La historia cuenta de un niño que va a un circo y entonces cuando estaban los animales, ¿no? Cuando permitían animales, entonces le llamaba la atención de que había un elefante. Pero él había visto de chiquito, entonces cuando son chiquitos, ¿qué hacen? Te educan, entonces te atan con una cadena, entonces vos, si sos chiquito, no te puedes escapar, ¿sí? Pero eso no era lo que llamaba la atención, que estaban todos atados, sino que era un elefante muy grande, un elefante adulto, atado a una cadena, y sin embargo, a pesar de que él sabía que se podía escapar, no se escapaba, ¿sí? Y entonces le llamaba muchísimo la atención en eso. ¿Cómo podés hacer? ¿Cómo poner una cadena? Ustedes saben que un elefante puede transportar toneladas, ¿no? Cargar toneladas
donde se usa en India, en distintos países, se usa un animal de estas dimensiones y vos sabés que lo podés transportar. O sea, que puede tener esa fuerza y que una cadena, por más que sea de este tipo, y la verdad que no me está haciendo mucho efecto en un animal grande. Sin embargo, lo que llama la atención es que esos animales no hacen nada cuando se encuentran atados. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que si a vos te enseñan y te dicen que vos no vas a poder hacer algo, y seguramente después, de chiquito digo, ¿no? Cuando sos grande, realmente te lo terminás creyendo. Y decís, sí, no lo puedo hacer. Si me dijeron que no lo podía hacer, seguramente no lo puedo hacer. Tal cual como le sucede a los elefantes, ¿no? Si a vos te atan alguna cadena y te convencen de que esa cadena, no te vas a poder romper esa cadena, seguramente cuando crezca vas a poder decir, no era para mí porque no soy yo, ¿no? Aquellas cosas buenas le pasan a otros, no a mí. ¿Sí? Eso al elefante le pasa también, ¿no? En los circos les pasan estas cosas. Ustedes saben, pongan a un león haciendo esto, atado a una cadena. O hay otras historias que cuentan eso.